El tema que elegí para este coloquio es trabajo y género, sobre todo la opresión de la mujer en la sociedad capitalista de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, dada dentro de los espacios públicos como así también domésticos y laborales. Estos son algunos de los textos y artículos que utilicé para realizar este trabajo. Para comenzar me gustaría hacer un marco teórico del tema tomando lo planteado por Engels, quien distingue tres periodos en la opresión de la mujer: el de la vieja economía doméstica, el de la familia patriarcal y el periodo capitalista. El primero refiere a las sociedades primitivas donde la producción se basaba en la autosubsistencia y la opresión según él no existía. La segunda refiere a la aparición de la propiedad privada, con la cual se dio una división total entre la esfera pública, donde se realizaba la producción social, y la esfera privada o doméstica. Esto a su vez generó una división de espacios entre fábricas y viviendas, y se dio también la aparición de la familia como institución, dentro de la cual las mujeres se establecieron como sirvientas del hombre al especializarse en las tareas domésticas, entendidas cada vez más como servicio privado y quedando recluidas de la producción social. Con la aparición de la propiedad privada, la reproducción de la fuerza de trabajo quedó asociada a la esfera doméstica, ya que esto refiere al consumo de los medios de vida que el individuo realiza para su conservación y así poder presentarse en iguales condiciones en la nueva jornada laboral. Por último, con el desarrollo del capitalismo y la gran industria, según Engels, se destruyeron las bases de opresión patriarcal y se abrió nuevamente el camino a la producción social a partir de la masiva proletarización de las mujeres, que se reincorporaban a la esfera productiva desde su rol de productoras domésticas. Esto implicó que desarrollaran empleos femeninos, por así decirlo, poco remunerados, lo cual hizo que se constituyeran como una mano de obra subcualificada y sometida a pésimas condiciones laborales. Acá es cuando el planteo se empieza a complejizar, porque para Engels esta ruptura que se da con el capitalismo es un fenómeno aislado, pero Artaud, por ejemplo, le va a cuestionar diciendo que en realidad es un proceso complejo y contradictorio que se da dentro del marco del capitalismo patriarcal y el rol que éste le da a la mujer. Además, dice Artaud, es un proceso contradictorio porque al permitir la participación de las mujeres, con esta masiva proletarización que menciona Engels, al mismo tiempo sienta las bases para una experiencia histórica completa. Entonces, con el desarrollo capitalista y la acelerada industrialización, se puede decir que aumenta la proletarización de las mujeres que aparecen cada vez más dentro de las fábricas. Ahora, creo que es necesario analizar en qué condiciones esto se daba, y por eso se me ocurre una pregunta para cuestionar un poco lo de Engels. ¿La opresión patriarcal realmente se termina con el capitalismo y la proletarización de la mujer como él plantea? Yo creo que en realidad es todo lo contrario, porque con el capitalismo la explotación de las mujeres no solo crece, sino que además se da de manera específica por su sexo. Las mujeres, a diferencia de los hombres, tenían una jornada laboral mucho más extensa que abarcaba la jornada productiva y la reproductiva, ya que al salir de sus trabajos iban a sus hogares a realizar las tareas domésticas. Pero todo esto formaba parte de una misma jornada y la cuestión está en que las mujeres solo reciben un salario, que ya de por sí era bajo, solo por su actividad productiva. Entonces, al no recibir una remuneración por su jornada doméstica, generaban lo que Marx llama plusvalor. Para ejemplificar un poco esto, me gustaría mencionar el trabajo de Norando, quien analiza las condiciones laborales de las trabajadoras textiles en Buenos Aires a principios del siglo XX. Lo que identifica el autor es que en las fábricas no solo no se cumplían las leyes laborales, sino que las mujeres constituían un sector precarizado debido a que los trabajos eran realizados justamente por mujeres y que los hombres ganaban un 250% más que ellas. Esto se sumaba al extenso horario laboral que abarcaba las 10 horas productivas y las 8 horas de trabajo doméstico. Por lo tanto, las mujeres trabajaban un total de 18 horas diarias. Entonces, con la creciente industrialización y participación de las mujeres dentro del espacio laboral, se dio un fuerte debate al interior del movimiento obrero en los congresos realizados a principios del siglo XX en torno a diversos tópicos. El primero fue la prohibición del trabajo femenino, ya que dentro del Partido Socialista se dio un debate sobre si se debía o no prohibir el trabajo de las mujeres debido a la amenaza que ésta representaba para los hombres, ya que según ellos, a mayor cantidad de mujeres trabajando, menor salario iban a cobrar y menor cantidad de empleos iba a haber disponibles para ellos. El segundo tópico fue a igual salario, igual trabajo, porque en muchos casos las mujeres y los hombres realizaban los mismos trabajos, pero claramente las mujeres cobraban menos, por eso se debatió si debían o no cobrar lo mismo que los hombres. El tercer tópico fue la sindicalización de las obreras, porque hacia el siglo XX predominaba la idea de que éstas no podían sindicalizarse ni organizarse, debido a que eran los sindicatos espacios de hombres y que además por su extensa jornada laboral no podían asistir a todos los eventos. Sin embargo, como explicaré más tarde, esto no era tan así.
El cuarto tópico refiere a la reglamentación del trabajo, ya que los obreros socialistas impulsaron medidas para reglamentar el trabajo femenino en torno a la reducción de la jornada y la reglamentación del mismo. Pero como dije antes, durante mucho tiempo se ha pensado que las mujeres no participaban en los momentos de protesta o sindicalización y que mucho menos tenían una conciencia femenina. Sin embargo, varios trabajos han logrado demostrar que éstas tuvieron una participación activa dentro de la sociedad y las corrientes ideológicas que la atravesaban, aunque no formaran parte del interés político, y que también llegaron a desarrollar una conciencia femenina, como menciona Tema Kaplan, desde su lugar no solo de ama de casa, sino también de mujeres trabajadoras. Por ejemplo, las mujeres socialistas en 1902 fundaron el Centro Socialista Femenino, que buscaba promover los derechos de las mujeres y niños, y él mismo fue uno de los propulsores del primer Congreso Femenino organizado por mujeres universitarias en 1910. En cuanto a las mujeres anarquistas, lo que buscaba el anarquismo feminista era la reivindicación femenina, pero no en términos de derechos jurídicos como las socialistas, sino despertando la conciencia femenina para combatir la opresión patriarcal. Estas participaron en huelgas y asambleas donde exponían sus motivos de lucha, que era la defensa de sus derechos como mujeres trabajadoras. El anarquismo en general fue una corriente que tuvo un gran impacto en la sociedad argentina, y una de sus características fue la difusión de periódicos y folletos que expresaban las ideas impulsadas por el grupo. Un ejemplo de esto fue el periódico La Protesta Humana. Este fue un periódico fundado en 1897, sus primeros números salieron en 2 páginas y luego evolucionó a 4 páginas, donde sobresalían informaciones internacionales, noticias cortas, tenían corresponsalías desde las provincias y ciudades del país, hacían avisos y comunicaciones, se anunciaban las reuniones gremiales de las sociedades de resistencia obrera, publicaban también boletines de las primeras huelgas, y su lema principal era «Viva la huelga general, viva la revolución». El periódico se sostuvo a partir de la suscripción voluntaria. En uno de sus números se los ve debatiendo con socialistas, incluso retándolos a lo que dicen ellos un mitin público de controversia para depurar responsabilidades sobre el fracaso de las huelgas de Rosario. En el periódico también se hacían anuncios de boicot, de fiestas en beneficio de la Escuela Libertaria Nueva Humanidad. También se daban informaciones sobre reuniones de obreras donde se recomendaba la asistencia de todas las mujeres, y se llevó adelante sobre todo una campaña en contra de la prensa burguesa. El periódico finalmente fue clausurado a finales de 1902 bajo la aplicación de la ley de residencia, y sufrió la deportación de muchos de los periodistas y militantes que lo escribían, producían y distribuían. Sin embargo, en 1903 se lanzó una campaña para ampliar su circulación, bajando el precio y cambiándole el nombre a La Protesta. Sin embargo, el periódico anarquista que más me interesa desarrollar aquí es La Voz de la Mujer, que apareció en 1896 con un grupo de mujeres que lanzaba esta iniciativa, definiéndose como anarcocomunistas, y que se proclamaban en favor del amor libre, de los derechos para las madres y los niños, y se alzaron en contra de la explotación laboral y la opresión de la Iglesia. La Voz de la Mujer fue un diario de poca tirada, semiclandestino, que aparecía cuando podía y por suscripción voluntaria, pero lo distintivo de este periódico es que las mujeres que participaban en él reconocían la especificidad de la opresión de las mujeres, visibilizaban la situación de estas y decían que lo que las mujeres sufrían era una doble esclavitud, tanto del capital como del hombre. En muchos de sus números denunciaron a la Iglesia Católica como una institución al servicio de los poderosos, e incluso denunciaron a sus compañeros anarquistas porque según ellas no vivían de acuerdo a sus ideales. Hay una cita muy buena que dice: «Sí, señores anarquistas cangrejiles, es por esto que no queréis la emancipación de las mujeres, porque os gusta ser temidos y obedecidos, os gusta ser admirados y alabados». Varios de sus artículos problematizaban el tema del amor libre y cuestionaban la familia como institución obligada, que en la mayoría de los casos se convertía en un lugar infeliz tanto para los hombres como para las mujeres. Lo que buscaban con todo esto era entusiasmar a nuevas mujeres para sumarse a las ideas del anarquismo, a través de su lema que fue «Ni Dios, ni patrón, ni marido». Finalmente, La Voz de la Mujer no superó los 2.000 ejemplares, ya que era financiado por ellas mismas, y esto trajo serias complicaciones al momento de imprimirlo y distribuirlo, y por eso el 1 de enero de 1897 vio luz por última vez. Hay un par de líneas muy buenas que me gustaría resaltar del periódico La Voz de la Mujer. La primera es: «Y bien, hastiadas ya de tanto y tanto llanto y miseria, hastiadas del eterno y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón, hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o débiles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida». La segunda cita es: «Apareció el primer número de La Voz de la Mujer y claro, allí fue Troya. Nosotras no somos dignas de tanto. Claro, no, señor. Emanciparse la mujer, ¿para qué?
¿Qué emancipación femenina ni qué ocho rábanos? La nuestra. Venga, la nuestra primero. Y luego, cuando nosotros los hombres estemos emancipados y seamos libres, allá veremos. Con tales humanitarias y libertadoras ideas fue recibida nuestra iniciativa. Por allá nos las guarden, pensamos nosotras. Bueno, acá también aparece la cita donde critican a sus compañeros anarquistas que mencioné antes. Y cuando hablamos de la voz de la mujer hay una figura muy importante que me gustaría resaltar, porque si bien en el periódico no aparecían nombres propios, sí se cree que la directora de este periódico, la que lo organizó, fue Virginia Bolten. Esta mujer es una de las referentes, se puede decir, de la lucha feminista, que nació en 1870, aunque no sabemos con exactitud en qué lugar, que trabajó en la refinería argentina de azúcar, en ese momento la empresa más grande del rubro de Sudamérica, donde observaba las pésimas condiciones laborales de las mujeres. El 1 de mayo de 1890 en Rosario se celebró el primer Día del Trabajador y Virginia arengó a los obreros con un encendido discurso revolucionario. Se subió al escenario vestida de negro, portando la bandera del anarquismo y denunciando la explotación laboral. Debido a esto y varias de sus actitudes, fue arrestada en diversas ocasiones y cuando en Argentina se sancionó la ley de residencia en 1902, Virginia viajó a Uruguay y allí participó de diferentes manifestaciones donde, entre otras cosas, denunció la nueva ley argentina. 2 años después volvió a Buenos Aires y formó parte del Comité de Huelga Femenino organizado por la Federación Obrera Argentina. En 1907 participó en la huelga de inquilinos, después de la cual fue arrestada y al hacerse pasar por uruguaya se le aplicó la ley de residencia. Virginia fue una gran referente dentro de esta lucha en contra de la opresión patriarcal, lo cual le trajo varios problemas, porque en ese momento estaba mal visto que la mujer expresara sus ideales políticos y se levantara de esta forma. Pero Virginia es una gran figura dentro de esta lucha feminista junto a otras mujeres que se levantaron y lucharon, sobre todo por el voto femenino, previo a la figura de Eva Duarte. Y aunque me gustaría desarrollar la historia de cada una de ellas, solo me voy a dedicar a nombrarlas porque la realidad es que el tiempo no me lo permite. Pero bueno, en la bibliografía se encuentran los artículos que utilicé para poder investigar sobre estas figuras de la lucha feminista. Y ellas son Carolina Musilli, Julieta Lanteri, Salvadora Medina Honrubia y Alfonsina Storni. Aunque estas son algunas de las figuras importantes que se pueden mencionar dentro de la lucha feminista a lo largo de la historia argentina, lo que quiero mostrar con este desarrollo es cómo fue cambiando el rol de las mujeres dentro de una sociedad totalmente machista que siempre la oprimió, que siempre la desvalorizó. Y por eso me parece importante resaltar no solo el rol de estas mujeres que nombré, sino de todas las mujeres que lucharon y que siguen luchando por nuestros derechos, porque si bien creo que todavía queda un largo camino por recorrer en esta lucha, yo siento que nuestros derechos se ampliaron muchísimo comparado con el inicio, por ejemplo, del siglo XX. Y hay una frase muy linda que me gustaría leer para cerrar de Alfonsina Storni que dice: cuando se dice feminismo, para aquellas almas, se encarama por sobre la palabra una cara con dientes ásperos y voz chillona. Sin embargo, hoy no hay una sola mujer que no sea feminista. Podrá no querer participar en la lucha política. Sin embargo, desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas y los errores del feminismo, es ya una feminista, pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer. Y hay otra frase también que dice: llegará un día en que las mujeres se atrevan a revelar su interior. Este día la moral sufrirá un vuelco, las costumbres cambiarán. Y como dice Alfonsina, como mencionan estas líneas, yo creo que en estos años el rol de la mujer cambió, porque las mujeres se atrevieron a revelar su interior, y como dije, si bien todavía queda un largo camino por recorrer, creo que el momento de cambiar las costumbres de la sociedad patriarcal llegó. Y que todas podemos formar parte de esto, aunque no participemos dentro de la lucha política, como dice Alfonsina, sí podemos participar desde nuestro lugar, porque el feminismo, como dice ella, es el ejercicio del pensamiento de la mujer.